Vamos a contar con el vídeo que nos ha grabado Luis Orcaray, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, que también realizó un máster en Crop Science en la Universidad de Wageningen y que trabaja en el INTIA ya desde el año 2007, pues ocupando distintos puestos de responsabilidad y ahora mismo pues es el responsable de experimentación y proyectos en este organismo, en el INTIA. Más el INTIA es uno de los centros con mayor experiencia en transferencia con los agricultores, entonces creo que esta charla pues va a ser muy interesante para todos. Os dejamos con ella. Bueno, cuando me invitaron a participar en estas jornadas y el tema propuesto era un poco experiencias del uso de balances de nitrógeno por parte de agricultores. La verdad es que es un reto. Yo he trabajado como técnico asesor bastantes años, luego he estado llevando temas de experimentación en fertilización y ahora estoy en un cargo más de gestión, pero bueno, he trabajado bastante con ellas. Entonces, yo no soy agricultor directamente, pero sí que puedo contar mis experiencias y es un poco lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues el tema era experiencias de agricultores en elaboración de planes de abonado. Vale. Un agricultor, cuando empieza una campaña de un cultivo, por ejemplo la de cereal, pues siempre le viene la pregunta: ¿con qué abono? ¿Cuánto abono? ¿Qué tipos de abono? ¿No? Y siempre hay muchas ofertas y siempre hay dispuesto a alguien a recomendarle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca en principio el agricultor? Pues busca productividad. Generalmente dice, yo quiero ser el que más produzca. Bueno, en un segundo fase, lo menos importante, rentabilidad. No es el producir más, sino el técnico económico, ¿no? Y cada vez más, y eso hay que apoyarlos y darles un voto de confianza, tienen más en cuenta el medio ambiente. La agricultura, por algunos sectores, pues está vista casi como una fuente de contaminación, pero es verdad que todos los agricultores cada día tratan de hacerlo mejor. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las preguntas en el ajuste de nitrógeno? Es ¿cuánto echar? La dosis, ¿no? ¿Cuándo aporto? ¿Y qué tipo de abono? Yo en esta charla me voy a centrar más en el cuánto, no en el cuándo ni en qué abono. También hablaré del Real Decreto, daré pinceladas, no me voy a meter en desgranarlo ni aquellas partes que, vamos a decir, pues puedo estar más de acuerdo o menos, sino las relaciones que puede tener con los planes de abonado que se hacen hoy. Entonces, ¿cómo eligen los agricultores la dosis de nitrógeno a aplicar en un cultivo? Según mi experiencia. Bueno, pues una primera parte, la mayor parte, pues se basan en su propia experiencia. Pues en esta zona, para este cultivo, se suele aplicar esta cantidad o este margen, ¿no? Entre esto y esto. Otra parte de los agricultores pues se basa en la recomendación de otro agricultor, igual es un cultivo que no tiene mucha experiencia, o el almacenero de la cooperativa, distribuidor. Me hablo de cooperativas porque aquí en Navarra hay un sector cooperativo muy fuerte, ¿no? Entonces, oye, aquí ¿cuánto se suele estar echando de nitrógeno para este cultivo? Y también se basan en lo que les asesora un asesor, puede ser comercial, o sea, que les venda el fertilizante, o independiente. Y luego hay una parte que elaboran su propio balance de nitrógeno. Según mi experiencia, pues la mayor parte se basan en su propia experiencia y los menos son los que hacen un balance de nitrógeno. Con esta graduación no quiere decir que la hagan bien unos u otros, porque los que se basan en su propia experiencia es porque tienen interiorizado unas dosis que en algún momento se hizo un balance o un cálculo que ahora explicaré un poco más, ¿no? Pero sí que lo que veo es este rango de elección de los agricultores de la dosis de nitrógeno. Entonces, balances simplificados en cuando alguien decide aplicar una cantidad de nitrógeno a un cultivo, ¿de dónde sale esa cantidad? Pues lo más normal es que hagan un balance simplificado. Y el más normal es la necesidad del cultivo, pues tantos kilos de nutriente por tonelada de grano, o si es una hortícola, tantos kilos de nutriente por tonelada de fruto, y por el rendimiento medio estimado, los kilos por hectárea. Una multiplicación y sacan una dosis. Aquí un tema que importante y que hay que trabajar, y es lo que tratamos de trabajar los asesores, es el rendimiento. Porque la experiencia es que muchas veces
el agricultor no va al rendimiento medio estimado, sino va al rendimiento potencial de la parcela. En esta parcela, joder, saca un año 10.000 kilos de trigo. Ha llovido mucho, le ha ido muy bien el llenado, pero la mayoría de los años pues saco 7.500, por decir algo, una parcela de regadío. Entonces, lo que hay que formarles, insistirles, es que vayan a un rendimiento medio. Si un año, por lo que sea, viene de cara y hay buenas condiciones de suelo, ha nacido muy bien, la lluvia cae en su momento, las temperaturas son adecuadas, el suelo es capaz de aportar ese plus, ¿no?, para tener un rendimiento potencial. La variedad es la buena, todo. Pero como estrategia a medio plazo es mejor abonar para el rendimiento medio. Ya solo con eso yo creo que en muchos casos se podría reducir la dosis. Vale. ¿De dónde se saca pues esas necesidades de cultivo? Los agricultores o los asesores que les hacen los planes de abonado. Pues hay muy diversas fuentes, ¿no? Pues hay una guía práctica de fertilización que elaboró el Ministerio en su momento, muy útil. Otras referencias clásicas como Urbano, Maroto y tal. También hay empresas de abonos que hacen recomendaciones. Las comunidades autónomas tienen sus propios sistemas de asesoramiento, algunas. Las cooperativas también tienen experiencia, pues otros organismos extranjeros como Luzda, Arvalis, en Internet. Yo en Internet también es una gran fuente de información y de desinformación. Quiere decir, no todo lo que aparece en Internet es válido, o igual es válido, pero en otras condiciones. Entonces, ¿cómo elegir las necesidades de referencia? Bueno, pues primero conocimiento del medio. Lo ideal es aquellas necesidades que se hayan obtenido mediante experimentación en unas condiciones comparables a las nuestras o más cercanas o posibles a las nuestras. Luego que compagine aspectos económicos y medioambientales y luego la fiabilidad de la fuente. No es lo mismo una universidad, un centro tecnológico, que otros organismos o incluso empresas que se dedican a dar recomendaciones, ¿no? La fiabilidad no es la misma. Entonces, bueno, en este balance simplificado, lo que digo, la producción media estimada y la referencia de uso. Y lo que decía antes, muchos agricultores pues dicen, yo estoy aplicando estas cantidades de nitrógeno en trigo, pues, porque es lo que suele hacer ya, pero es lo que suele hacer porque en su momento alguien hizo un cálculo simplificado como este, ¿vale? O otro agricultor dice, pues se suele aplicar esto, alguien hizo un cálculo simplificado y ellos ya lo tienen interiorizado como otros conocimientos, sin que ellos sepan que eso viene de un cálculo. ¿Mejoras al balance simplificado que utilizan también algunos agricultores? Pues tener en cuenta el precedente. Pues si es una leguminosa, la leguminosa fija nitrógeno, se puede descontar una parte. Si es un artículo, los artículos a veces de ciclo corto tienen unas necesidades de nitrógeno muy altas y siempre queda un remanente más alto que en otros cultivos. Y puede darse los casos de restos de paja que se queden tras un cultivo de cereal, se quede mucho resto de paja porque no se puede empascar, y eso es al contrario lo que hay que tenerlo en cuenta, porque por lo menos inicialmente consume parte del nitrógeno del suelo para descomponer esa paja. La pregunta suele ser, ¿cuánto descuento o cuánto añado? ¿No? Porque esa es la pregunta típica del agricultor. Oye, el año pasado tuve unos guisantes y ahora he puesto un cereal, ¿cuánto puedo descontar? Y ahí en la bibliografía hay mucha variabilidad, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que dar al agricultor pues son más información, generar más información al respecto de los precedentes, cuánto dejan o cuánto no dejan, cuánto pueden consumir para el cultivo siguiente. En el Real Decreto de Nutrición Sostenible, ¿cómo se tiene en cuenta esto? Pues un plan de abonado, ¿no? Se plantea hacer un plan de abonado creo que es a 3 años o a 2 años, 3 años en secano, a 2 en regadío, a partir de 2026, y así es como se tiene en cuenta el precedente. Otras mejoras al balance simplificado, tener en cuenta el nitrógeno aplicado con los abonos orgánicos, ¿vale? Mi experiencia es que se aplican abonos orgánicos y cómo deciden si ha tenido un efecto o si aportan nitrógeno es una estimación visual muchas veces, sobre todo en cereal o en cultivos de ciclo más largo. Pues si llega la primera cobertera y se ve muy verde, pues reduzco la dosis. Pero no hay una cuantificación real. Hay una cuantificación real en muchos de los casos. Y si no la cuantificación, yo he visto que la cuantificación del nitrógeno que aportan los orgánicos es la mayor deficiencia en conocimiento que hay en agricultores, incluso en técnicos, ¿no? El que lo hace bien, ¿qué hace? Pues calculo según el contenido de nitrógeno en el estiércol o el purín que aplique y utiliza los coeficientes de equivalencia. Ahora voy a explicar un poco, me voy a detener un poco más en esto, porque yo he detectado que es uno de los puntos débiles en el cálculo de avance de nitrógeno en cuanto a conocimiento. Esto,
¿Cómo se tiene en cuenta en el Real Decreto de Nutrición Sostenible? Pues ya en el balance de nitrógeno que propone dice que hay que tener en cuenta los aportes de materiales orgánicos. También el Real Decreto pues indica que hace falta un análisis de estiércol, que es necesario para conocer la composición, un informe de un asesor y una autorización de valorización según el tipo de producto que se vaya a aplicar. Yo aquí lo único reseñar que si bien toda la información es interesante, hay que ver cuánto se exige al agricultor o al que suministra ese estiércol, porque puede que la carga administrativa que suponga eso haga a muchos agricultores decir, mira, yo no quiero meterme en hacer más papeles para aplicar el estiércol, pues no aplico, voy a un abono mineral que no me exigen nada de esto. Entonces eso iría un poco en contra con la idea de promocionar los productos orgánicos en un sistema de economía circular, de recuperar toda esa materia orgánica, ¿vale? Entonces, como decía, comentar un poco más sobre el tema de los abonos orgánicos. He puesto esta tabla un poco de referencia que utilizamos aquí en el programa de adaptación de las zonas vulnerables, que se clasifican los abonos orgánicos en tres tipos. En tres tipos un poco pues según cómo se vaya liberando ese nitrógeno. Al final los abonos orgánicos tienen una parte de nitrógeno orgánico que se tiene que descomponer para que sea aprovechable por el cultivo. Y según lo que se descomponga, o sea, según lo que se mineralice en el año o en los siguientes años, pues habrá más disponible para el cultivo o no. Y es un poco lo que refleja el coeficiente de equivalencia. Y eso es un poco lo que suele fallar a la hora de hacer los planes de abonado. Pues hay una serie de productos que ahí son el tipo A, más tipo estiércoles, que tienen más nitrógeno orgánico y les cuesta más descomponerse, entonces en el año aportan poco. Hay unos que tienen, pues que pone ahí tipo B, purín de vacuno, estiércol de conejo, que tiene nitrógeno disponible a corto y medio plazo. Y luego hay otros, el tipo C, pues que el agricultor ya sabe, o sea, un purín de porcino, una gallinaza, tiene mucho nitrógeno en forma amoniacal, que es casi como un abono inorgánico, o sea, están disponibles en el año gran parte. Entonces, aunque esto lo conocen por su experiencia de utilizarlo, lo que no saben es cuantificarlo. Y en esto es donde hay que incidir, en los planes de abono, y aquí es donde vienen muchas preguntas. De la composición, pues muchas veces tampoco se dispone de un análisis, ¿no? Pero sí que hay mucha información de composición media de abonos orgánicos. Yo muchas veces le digo, es mejor un dato medio o malo que un no dato. O sea, no saber el rango de nitrógeno que tiene un purín o un estiércol es peor que utilizar un dato medio que igual no corresponde realmente con la realidad, pero es por lo menos un dato más fiable que hacer el cálculo a ojo. Otras mejoras a balance simplificado, pues tener en cuenta un análisis de nitrógeno mineral de suelo, nitrato de amonio, ¿vale? Aquí, ¿dónde se ven las preguntas? ¿Cómo se utiliza? ¿Se descuenta directamente, no? Se descuenta, o sea, me sale un NMIN ahora en precobertera de cereal de 25, lo descuento lo de la dosis total. ¿Cómo se coge la muestra de suelo? Porque aquí es muy importante, el NMIN es una foto fija del nitrógeno que hay en el suelo en un momento y en una zona, y suele presentar bastante variabilidad. Por eso hay que enseñar a cómo coger las muestras para que sean representativas de toda la parcela, en qué momento, cómo. Esto es lo que hay que incidir, ¿vale? Porque si no, el dato de NMIN, incluso cómo transportarlas al laboratorio, ¿no? Ya dejas en el coche ahí todo el día, pues gran parte del amoníaco se volatiliza. Esto es lo que hay que incidir para que realmente esos datos de NMIN sean válidos. Perdón. El Real Decreto de Nutrición Sostenible, como tiene en cuenta esto, sí que indica en el balance pues, que hay que tener en cuenta el nitrógeno inorgánico al inicio del cultivo, que al final eso es un análisis de suelo. Otra mejora es tener en cuenta el análisis de nitrógeno del agua contenido en el agua de riego. Esto en las zonas donde se riega de pozo, pues puede haber unos contenidos altos de nitrógeno y hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo en el Real Decreto, pues en el balance de nitrógeno se dice que se tenga en cuenta. Este es el más fácil, coger una muestra de agua y analizarla. Balance simplificado. ¿Qué es lo que no se cuantifica? Mi experiencia. Esto es balance simplificado. Volatilizaciones, lisiviaciones y luego mineralización. En el Real Decreto sí que indica en el balance de nitrógeno cuantificar la mineralización del humus. Pero es verdad que esto hay información, pero lo mismo que en otros casos, a veces es difícilmente accesible para los agricultores. Sí que hay unas tablas que según el nivel de materia orgánica del suelo pues establecen unas cantidades. Ya a sistemas más complejos sí que lo tienen en cuenta mediante modelos. Pero este es uno de los parámetros más difícil de calcular desde mi punto de vista y que normalmente no se tiene en cuenta.
Para estos información que no se cuantifica, sí que se toman medidas el agricultor para minimizarlas. Muchas veces sin saberlo, pero pues incorporación de los abonos a su aplicación. Oye, aplico un riego o si aplico un purín después lo entierro. Fraccionamiento de la dosis según la demanda del cultivo, pues para evitar esas lisiviaciones, no aplicar todo cuando el cultivo lo necesita, sino irlo aplicando conforme lo necesita. Para ello, pues el riego por goteo y la fertirrigación es lo más exacto, ¿no? Irlo distribuyendo según la necesidad del cultivo. En otros cultivos más extensivos no se puede entrar muchas veces, pero puedes hacer 2 coberters o un cereal. Y luego también el uso de abonos especiales, pues que controlan esas volatilizaciones o esas lisiviaciones. ¿Esto en el Real Decreto de Nutrición Sostenible? Pues sí que se reguló entre estas prácticas y las indica, ¿vale? Pero son cosas que ya se están haciendo. Y ya pasamos a balances complejos. Balances complejos, hasta ahora hemos hablado de un balance simplificado, que es lo que suele hacer el agricultor, las mejoras a ese balance simplificado que hacen otros agricultores y a balances complejos. Estos balances complejos ya suelen introducirse dentro de herramientas de ayuda a la decisión. Es decir, ya pasamos a otra categoría y es más difícil calcularlos. Suelen incluir modelos de minimización del nitrógeno, modelos de lisiviación, modelos de volatilización incluso. Pueden introducir uno o varios de estos modelos. Cuanto más completo, pues más modelos incluye. Modelos de fenología del cultivo, ¿no? Para ver las necesidades, porque según se desarrolla el cultivo tiene necesidades otras. O modelos climáticos incluso para prever cuándo hay que regar o cuándo no hay que regar o para el desarrollo del cultivo. ¿Qué características tienen estos modelos más complejos? Pues que normalmente tienen un soporte digital. Puede ser desde una Excel, una base de datos sencilla, hasta ya programaciones complejas. Requieren introducción de datos. En un modelo de los simplificados hay pocos datos, se hace un cálculo que muchas veces puede ser incluso de cabeza. Pero aquí ya requiere introducir datos de fechas, de siembra, de cultivo, precedente, y mi experiencia es que los agricultores les cuesta meter datos, les cuesta. Hay algunos que les gusta, que quieren tener todo registrado, pero muchos les cuesta introducir datos. Entonces, de alguna manera, habrá que facilitárselo. El tema de la digitalización que se habla, estamos empezando, pero yo creo que todo lo que sea registro automático de datos ayudará. Y luego muchos de estos modelos pues necesitan una validación a cada condición agrometeorológica y agroclimática de la zona en la que nos encontremos, porque igual un modelo de minimización se ha preparado en el norte de Francia y no tiene nada que ver eso como, con Navarra, ¿no? Entonces, los modelos son modelos y tiene que haber, es más difícil interpretar los resultados. Bueno, no es más que sea más difícil, pero los modelos puede ser que en situaciones excepcionales no sean del todo precisos, si hace falta una interpretación, ¿vale? Entonces, ¿ayudas a los balances? Pues se puede realizar una dosificación variable según imágenes de satélite o dron, aquí unas imágenes de DVI de una parcela que muestran diferentes zonas, diferentes desarrollos, o mapas de rendimiento, o otras tecnologías. Pero ahora sí que se ve mucho, ¿no? Imágenes de satélite para ayudar a la fertilización, pero las imágenes de satélite, que yo sepa, no hacen el balance. Te dan una diferenciación de la zona, te dan unos colores y tiene que haber alguien detrás que diga, este color es esta dosis y a partir de ahí reparto el resto de dosis. Lo mismo con los mapas de rendimiento, te indican zonas de diferente rendimiento en una parcela, que pueden ser por el tipo de suelo o por otros problemas, y alguien tiene que decidir la dosis de referencia y el resto de dosis para las otras zonas, ¿no? Entonces, estos son apoyos que lo que van a hacer es que la fertilización sea más eficiente intraparcelariamente, ¿vale? O incluso a nivel de parcela, pero hoy por hoy no hacen el balance. Son un apoyo al balance, al reparto. Entonces, según mi experiencia, uso de los balances, pues la mayor parte hace un balance simplificado. Necesidades por rendimiento. Eso de manera consciente o inconsciente es lo que hace la mayor parte de los agricultores hoy por hoy. Balance mejorado, pues lo que decimos, teniendo en cuenta el precedente, el NEMIN, un buen cálculo de los orgánicos, todo el resto de parámetros que hemos hablado, pues también hay una parte que lo hace. Y ya, balances complejos, mi experiencia es, y en mi entorno, y estoy hablando de lo que conozco, quiere decir, igual en otras zonas más intensivas, está más desarrollado, pues el balance complejo con modelos complejos, hoy por hoy lo utiliza muy poca gente, muy poca gente. Pero eso es lo que hay que tender, facilitar sobre todo la introducción de datos, facilitar los cálculos y la interpretación por parte de los agricultores.
El balance que aparece en el decreto de nutrición sostenible, pues es este, ¿no? Unas entradas, aportes de suelo, nitrógeno orgánico al inicio de cultivo, como hemos hablado, eso es el NMIN, es un análisis. Mineralización del humus, hemos hablado también que es algo más difícil de calcular. Puede haber modelos, pero sin modelos habría que ir a tablas. Aporte de materiales orgánicos añadidos. También he comentado que en mi experiencia es el punto donde más desconocimiento hay y donde peor se hacen los cálculos. Aportes del agua de riego es fácil, es un análisis. Estaciones de cosecha, hay información. Y los restos de cosecha, pues si los retiras, los dejas en el campo, también hay información. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día de balances simplificados con ciertas mejoras, pues ya cumpliría lo que es, vamos a decir, este balance básicamente. Pero todavía hay mucha gente que se queda todavía en extracciones por rendimiento. ¿Cuál creo yo que debe ser el futuro del uso de balanceo de nitrógeno? Formación a los agricultores, que sepan cómo elaborar un balance, que sepan interpretarlo, que sepan buscar donde hay información. Asesoramiento también, ¿no? En el Real Decreto se habla de la obligación de asesoramiento, pero yo abogo antes por la formación, porque el asesoramiento sin formación al final simplemente va a ser bueno, hago lo que me dicen, pero no entiendo muy bien. No. Forma a los agricultores porque tampoco el asesor no puede estar en el 100% de los casos de las parcelas y de las situaciones detrás haciendo una recomendación. Si se da unos criterios básicos y el agricultor los asume, es como decía antes, ¿no? ¿Por qué abono esto? Por mi experiencia. Pues aquí lo mismo, porque ya ha tenido una formación y sabe que eso está bien. Y luego herramientas de cálculo y herramientas que ayuden también a la introducción de toda esa información. Facilitar el trabajo a los agricultores. O sea, toda esta normativa tiene que ir apoyada de formación, asesoramiento y herramientas, que yo creo que en la jornada de hoy se van a hablar de varias. Si no, quiero decir, y hay que tratar los reglamentos o la normativa, pues tiene una carga administrativa. Yo creo que hay que tratar de minimizarla. Si no se corre el riesgo de que lo vean como, bueno, un cuaderno más a rellenar. En cambio, tiene eso como una oportunidad de mejorar, de aplicar mejor los fertilizantes y de ahorrar dinero. Entonces hay que simplificar la carga administrativa asociada, que tiene que haber un control, claro que sí, pero yo creo que lo que hay que potenciar es formación, asesoramiento y darles herramientas para poder realizar balances de manera correcta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Pues como no voy a estar y no voy a poder responder si hay alguna pregunta, pues hay dos opciones. Dejo ahí mi correo para el que quiera, me puede escribir y si no, pues de la organización ya me harán llegar sus preguntas y yo las responderé gustosamente.